Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta sesión en la que veremos el tema de bioenergética, un rápido recordatorio, y a profundidad el tema de fosforilación oxidativa. Este capítulo es uno de los que más preocupan en algunas ocasiones porque sientes que empieza muy matemático. Todo ese apartado matemático normalmente no lo explican bien en ninguna clase. Pero yo te preparé ya un video, una clase con toda la explicación matemática de las fórmulas, las conversiones y las equivalencias numéricas que esto representa. ¿Ok? Aquí está el código QR de la clase del apartado de bioenergética propiamente, lo numérico, donde desenredamos a más no poder esta formulita. Por lo pronto, yo nada más voy a hablarte de los conceptos más elementales de bioenergética como recordatorio e introducción al tema de fosforilación oxidativa. Cuando vas a evaluar si una reacción química en un sistema vivo, la bioenergética evaluará si esta reacción en el organismo vivo es favorable o no es favorable en términos energéticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se hace fácil o no se hace fácil? Entonces utiliza esta fórmula, la cual más a fondo podrás ver en esta sesión, pero en resumen tiene tres elementos indispensables: delta G, delta H y delta S. Son los tres puntos elementales. ¿Qué significan? Significan delta H es el cambio en el calor que se genera en la reacción. H de heat, calor. Y se conoce a ese cambio específicamente como con el nombre entalpía, ¿ok? Nada más necesitas recordar el truquito de memoria. Yo tengo un novio alto y ardiente. Yo tengo un novio alto, tal y ardiente, ¿ok? Entonces esa es la entalpía, el cambio en el calor. Y te acuerdas de la palabra tal, como alto en inglés, ¿no? Alto y caliente, muy bien. La otra pieza que hay que recordar es delta S. S de spin, como que algo da muchas vueltas y mucho movimiento, o sea, un caos, ¿no? Entonces, spin es el caos y se le conoce como la entropía. El cambio en el caos de la reacción, o sea, que tanto show se genera ahí en la reacción, spin o caos se conoce como entropía, ¿ok? Truco de memoria. Entrometido, el que te mete en caos, el entrometido que te mete en problemas, ¿verdad? Y recuerden, sí, también puede ser desorden. Te genera un desorden, te causa caos, un entrometido. Clásicamente cuando te quieren meter en problemas, ¿cómo te dicen? Lo que te dijo. ¿Ya oíste lo que te dijo? ¿Ok? Como para que se acuerden que la S es de cuando alguien te está queriendo meter en problemas. Sí, así, pelea, pelea, pelea. Bueno, ahí tienen un truco de memoria para las específicamente fracciones de la fórmula. Porque va a ser muy relevante preguntarte en el examen así como: ¿cuál es la pieza del tema de bioenergética y el análisis de la predictibilidad de la reacción que relaciona el cambio en la temperatura o el cambio en el calor de los reactivos después del proceso? ¿Qué? Cálmate todo lo que dijo. ¿Qué dijo? Dijo reacción, calor, entalpía. Si hubiera dicho desorden, caos, etcétera, te hubiera sido por la entropía o delta S. ¿Ya quedó claro? ¿Todo bien ahí? Perfecto. Mientras que delta G, recuerda que este simbolito delta siempre significa cambio en algo. Delta G es la diferencia, por eso es una resta, entre estos componentes. La delta G te habla de la energía libre de Gibbs. La G es por Gibbs, quien lo describió. El resultado de una resta puede tener dos respuestas importantes. Bueno, puede ser cero, si son el mismo valor, pero se puede ir a dos direcciones. Puede resultar en un resultado positivo o puede resultar negativo. Esto es súper importante y de manera simple
la forma razonada en que te podría venir es, si cierta reacción presenta un delta G o energía libre de Gibbs positiva, ¿la reacción ocurre o no ocurre? No ocurre. No ocurre. No ocurre. Y cuando la delta G o la energía libre de Gibbs es negativa, ¿ocurre o no ocurre? Sí ocurre. ¿Por qué? Recordatorio súper rápido. Este signito negativo y positivo representa la energía que requiere la reacción. No te confundas. Representa la energía que requiere la reacción para ocurrir. Aquí, ¿ocupa energía? ¿Sí o no? ¿Necesita energía? ¿Sí o no? Sí, necesita una cantidad positiva de energía. O sea, en efecto necesita que le metas esta energía. Razón por la cual la reacción guarda, no me gusta aquí cómo está redactado, digámosle más bien, guarda o ahorra o consume energía. ¿Ok? Hay que meterle energía. Por lo tanto, esta reacción no va a tender a ocurrir. No ocurre de manera espontánea. Porque necesitas llegar y meterle mucha energía. Este es el tipo de reacciones endergónicas. Aquí ya en un método más científico le decimos delta G positivo. Cuando tú desde la prepa lo estudiabas como endergónico. Hay que meterle energía. No te me confundas. Más detalles aquí. Pero delta G positivo es que requieres ponerle energía. La reacción no ocurre de manera espontánea. Es una reacción endergónica. No es lo mismo que endotérmico. Endotérmico es que metas específicamente calor. Es un tipo de endergónico. ¿Ok? Porque puedes meter energía en muchas formas. Endotérmico es solo un ejemplo. ¿Ok? ¿Me expliqué en este detalle? Sí. Lo complemento con la explicación del otro lado. La energía libre de Gibbs, cuando tiene un resultado negativo, ¿qué te dije que significa? La reacción ocupa o necesita de esta energía. ¿Cuánta energía necesita? No, no necesita. Necesita una cantidad negativa de energía. O sea, hasta le sobra. Eso es el concepto. ¿Cuánto ocupan que le metas? ¿Cuánta energía requiere? Nada. Es más, menos que nada. Le sobra. Eso es lo que representa. Por lo tanto, cuando la reacción se lleva a cabo, se libera o se gasta energía. Se libera o se gasta energía, suelta la energía. Eso explica que esta es la categoría de las reacciones exergónicas. Y como si ya tuvieran la energía adentro necesaria para ocurrir, que justamente de eso se trata, ocurren. Eso se llama la reacción sucede de manera espontánea. Ahí está y ¡pum! Ocurren. ¿Dónde suceden estas reacciones? En todos lados. En todos lados, buena idea. Todas. Por ejemplo, en la naturaleza, si tú pones algo a realizar combustión y se quema y libera luz y calor y todo, eso está haciendo una reacción exergónica. Mientras que si tú, por ejemplo, requieres meter mucha energía a un proceso químico para que tales elementos se fusionen en una molécula más compleja, eso sería un ejemplo de endergónico. En el cuerpo humano puedes clásicamente y casi en general, o sea, casi todas las reacciones cumplen la característica de que las endergónicas suelen ser las del anabolismo. Porque el anabolismo es el que construye y le metes energía para construir y, ¿ok? Mientras que las que comúnmente suelen liberar energía son las del catabolismo. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita de
La fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones son la vía última de haber degradado los componentes de los que te alimentas para luego fabricar energía, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Quedó un poco más en contexto? Ese es el microresumen de la bioenergética. Si quieres profundizar en este tema de manera matemática, ya te dije, revisas esto que te voy a pasar. Pero es necesario profundizar tanto. Depende qué tanto quieras sacar, 90, 95, 100, cada quien. Ahora, vamos a cambiar de tema al tema de fosforilación oxidativa, que es la Pero sí segunda mitad de este apartado. Sí preguntan mucho de bioenergética. Preguntar mucho, o sea, no se va a tratar todo el examen de bioenergética, pero que van a venir preguntas de bioenergética, sí van a venir. Te compartí ya lo más común, pero tú sabes si quieres asegurarte de que no te pueda fallar ni una sola. Porque recuerda, si los temas los vemos a la máxima profundidad posible, como se pueden llegar a ver en un curso diario, en una disponibilidad de tiempo aún más amplia, siempre sin límite de tiempo, podríamos hablar de cada tema por 20-25 horas. Fácil, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿hay que ver el tema de bioenergética? Depende. Si es lo que no entendiste y ya acabaste con las otras cosas que ya te dimos en estas sesiones intensivas. Ahora, la fosforilación oxidativa es la siguiente parte del tema. La parte más representativa para tu examen como médico. Más representativa para términos de un examen de medicina. ¿Por qué? Porque la fosforilación oxidativa tiene muchos componentes que están relacionados directamente con salud y enfermedad. A ver, la fosforilación oxidativa, para empezar, hay que entender que es un proceso que está compuesto de otras cosas. El proceso de la fosforilación oxidativa es el conjunto de la cadena de transporte de electrones realizando su trabajo más la síntesis del ATP, ¿ok? La suma de la cadena de transporte de electrones y la síntesis del ATP en conjunto, son la fosforilación oxidativa. Por si te confundías todavía, Fosfox es la forma en la que, como nos da flojerilla, abreviamos fosforilación oxidativa, ¿ok? Entonces, fosforilación oxidativa, Fosfox es como lo abreviamos. ¿De qué elementos, o más bien, de qué procesos está compuesto el proceso mayor de la fosforilación oxidativa? De lo que va a ocurrir en la cadena de transporte de electrones y de la síntesis del ATP. Así que bueno, ahorita vamos a empezar a desmenuzar y a detallar cuál es cada uno de esos procesos, que esta ya es la parte sencilla en realidad. Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que lo más preguntable sea lo más sencillo. La cadena de transporte de electrones y la síntesis del ATP se llevan a cabo en la mitocondria. Ahorita nos pondremos más específicos, pero se van a llevar a cabo en la mitocondria gracias a estos complejos proteicos, estas moleculitas que son las que hacen el trabajo, ¿ok? Pregunta: ¿es necesario aprenderse el nombre de cada uno de los complejos? Sí. ¿Es necesario saberse cada uno de ellos, en qué orden trabajan? Porque ojo, aquí están numerados, pero por ahí vamos a ver que esta numeración a veces tiene unas variaciones. No es 1, 2, 3, 4, 5 la forma en la que trabajan en preciso. Tienen algunos trucos que también hay que saber. ¿Tienen estos nombres complejos del 1 al 5? Bueno, pero hay que saberse los sinónimos. ¿Un sinónimo? No, todos los sinónimos. Y correcto, como me están contestando, adelantándonos a una pregunta súper importante de examen. Todos los complejos de la cadena de transporte de electrones y el complejo que sintetiza el ATP, ¿dónde se encuentran? ¿En qué parte de la mitocondria? Todos se encuentran en la membrana mitocondrial interna. Ahorita lo voy a detallar y lo voy a poner en un dibujito. Pero antes de eso, bueno, ya viste que del 1 al 4
son los complejos que trabajan en qué proceso? Cadena de transporte de electrones. Quiero que también te aprendas las abreviaciones para que no te vayan a chingar con esto en un examen. A ver, ¿cómo abreviamos cadena de transporte de electrones? Nosotros al escribir y en los libros a veces. Muy bien. Cadena de transporte de electrones. Aquí está. CTE. Y la síntesis del ATP, pues vaya, ya está abreviado, ¿no? ATP es adenosín trifosfato. La moneda de intercambio energético. La energía en sí misma para la célula. Quiero que veas antes de este proceso detallarle los nombres a cada uno de los complejos, que sepas que la fosforilación oxidativa completita es el proceso por el cual vas a convertir los poderes reductores o poderes redox en ATP. Vas a convertir los poderes redox en ATP. En este momento te estarás preguntando, oye, ¿qué son los poderes redox o los poderes reductores? Ahorita te platico, no te preocupes. Pero bueno, todo este proceso se parte en dos mitades. Lo que hace la cadena de transporte de electrones, que es tomar a esos electrones de los poderes redox, específicamente a los electrones de los poderes redox, que ahorita te explico lo que son los poderes redox, y los transporta hacia el oxígeno. Y con esto genera un gradiente. ¿Quién es, por lo tanto, con este enunciado, lo llegas a entender? ¿Quién es el aceptor final de los electrones en la cadena de transporte de electrones? ¿Quién es el aceptor final de electrones? Pregunta de examen. Perfecto. Oxígeno. El oxígeno, perfectamente bien. El aceptor final de electrones es el oxígeno. Y luego, después de ese proceso que es la cadena de transporte de electrones, vamos a utilizar este gradiente que también te voy a explicar más adelante. Vamos a utilizar este gradiente creado por la cadena de transporte de electrones para generar ATP. ¿Ok? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra gradiente? ¿O alguien no sabe más bien? Quiero que lo escribas por ahí si todavía te queda duda. La palabra gradiente significa diferencia de concentraciones. ¿Ok? Así de fácil. Es decir, cuando tú tienes más de algún soluto, elemento o componente de algún lado de la membrana en comparación con el otro lado de la membrana, estás generando un gradiente. Si se igualara y estuviera igual la concentración de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana, no hay gradiente, no hay diferencia de concentraciones. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué eso es relevante, pero entiéndase cómo cadena de transporte de electrones toma los electrones de los poderes redox para llevarlos al oxígeno y aprovechar este proceso para hacer un gradiente. Gradiente que luego se va a utilizar para sintetizar el ATP. Todo ese conjunto, todo eso, es la fosforilación oxidativa. Ten mucho cuidado porque preguntas teóricas de examen salen de aquí. ¿Qué es fosfox? ¿Qué es cadena de transporte de electrones? ¿Qué es la síntesis del ATP? No vayas a confundirte y contestar, por ejemplo, pensando en o pensando en que son piezas de ello. O este tipo de preguntas cruzadas, ¿ok? Queda claro que los tienes que distinguir muy bien. Ahora, la cadena de transporte de electrones está llevada a cabo por 4 complejos proteicos, es decir, 4 moléculas, 4 proteínas que se encuentran en la ya mencionada membrana mitocondrial interna. Y son los complejos del 1 al 4 con los siguientes nombres especiales. A ver, el complejo número 1 también se conoce con el nombre extenso de NADH
deshidrogenasa. Ya desde aquí te estás dando cuenta y te estás acordando de que algo va a tener que ver específicamente con el NADH. El cual, por cierto, déjame irte adelantando el concepto, es uno de los ejemplos de poderes redox o poderes reductores, los cuales en un ratito más te detallaré. ¿Van viendo como por dónde va que los toma y los usa? El complejo número 2 también recibe el nombre de succinato deshidrogenasa. Tú acabas de ver el tema de enzimas, probablemente ya escuchaste lo que significa esto de deshidrogenasa. Sabes que se va a meter en el proceso de mover, quitar, poner hidrógenos, pero no todo el hidrógeno, sino solo los electrones del hidrógeno. Y por lo tanto esto de mover electrones desde química normal, tú recuerdas que significa meterte en temas de oxidación, reducción. Oxidación, reducción, por mover electrones, por mover hidrógenos. Eso hacen las deshidrogenasas. Un poco más de contexto sobre de qué se van a tratar los poderes redox, reducción, electrones, y trabajará con las deshidrogenasas. ¿Va tomando forma? Siguiente. El complejo 3 también se llama citocromo BC1. BC1. No se vale nada más acordarse de citocromo, porque el complejo 4 también es un citocromo. Este citocromo se conoce como citocromo oxidasa o, con el nombre más incómodo, citocromo A más A3. Tienes que saberte el nombre sencillo, el nombre numérico, el nombre curioso alternativo generado con letras. Muy bien, perfectamente, y veo que ya se los están ahí aprendiendo. Y bueno, aquí ni cómo. O sea, hay que aprendérselos. Son como el nombre de los 4 mejores amigos que puedes tener en este examen. Apréndetelos bien, no los confundas entre sí y te van a hacer bien felices. El complejo número 5, el complejo que ya no trabaja en la cadena de transporte de electrones, sino en la síntesis del ATP, se llama, a ver, si sintetiza ATP, se llama ATP sintasa. perfectamente bien. Se llama ATP sintasa. La ATP sintasa va a ser la responsable de aprovechar el gradiente que generarán estos para convertirlo en energía que utiliza para formar y fusionar las piezas del ATP y así crearlo. Oye, ok, ya tengo los nombres, ya tengo las definiciones, ya sé lo que es gradiente, pero no termino de imaginar cómo funciona esto y aún me queda duda de qué son los poderes redox. Bueno, eso es lo que vamos a ver. De entrada, vamos a pasar por este esquema que nos hizo favor de proporcionarnos Vale. Este esquema es una visión súper general de qué pasa con la obtención de energía en el cuerpo. Tú comes, aquí tenemos una manzanita dibujada, y cuando tú comes, lo primero que vas a estudiar es la digestión. Tema para otro día. Tema importante porque es diferente la digestión de lípidos, proteínas, grasas y todo esto. Es otro tema. Luego, al terminar la digestión, vas a llevar a cabo una absorción que pase los nutrientes que ya digeriste a tu torrente sanguíneo. Y así pasa la manzana que te comiste, la glucosa a tu sangre. Entonces por ahí andan los nutrientes ahora en tu sangre. Los nutrientes andan en tu sangre, ejemplo la glucosa, y vamos a hacer un acercamiento. Y los nutrientes como la glucosa
un ácido graso, un aminoácido, lo que quieras. Luego entra a la célula. Y a partir de ellos, cuando los degradamos mediante los procesos catabólicos, obtenemos energía. ¿Sí o no? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ahora, cuando entra a tu célula, viene toda la bioquímica que vas a estudiar. Toda la bioquímica. Mira, los nutrientes, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la glucosa. Cuando estudies en los siguientes parciales el tema de la glucólisis, que es degradar la glucosa, vas a ver que en el proceso de, lo partimos aquí y acá y todo. De repente libera, y va a ser tema para después, uno que otro ATP directito. Así como, corté una glucosa y salió un ATP. Ah, caray, qué buena onda. Pero la cantidad de ATP que liberas directamente del nutriente, así como súper rápido, es bien escasa en comparación con la vía que ahora te mencionaré. Todos los pedacitos, como cuando cortas una glucosa, se generan mitad de glucosa y mitad de glucosa, y luego esas piezas entran en otros procesos y empiezan los temas de glucólisis, gluconeogénesis, proteólisis, lipólisis, todos los temas que vas a ver en los 3 parciales que vienen de bioquímica, todos esos estarán hablándote de algo llamado el metabolismo intermedio, que es, tomas los nutrientes, de qué 1000 maneras los procesas, para que en este procesar puede ser que fabriquen ATP directamente, muy poquito, o la mayoría de la energía se la quitas en forma de esto. Vean esto con calma. La mayoría de la energía que extraes de los nutrientes viene de esta manera. No sale como ATP directito. Viene como NAD o FAT con H. Estas... La forma reducida, ¿no? Excelente, muy bien. Estas son las formas reducidas de los poderes reductores. En un momentitito más te voy a explicar a detalle cómo que la forma reducida, cómo que la forma oxidada. Pero por lo pronto entiéndase que estos poderes reductores son la forma en la que más comúnmente obtienes la mayor cantidad de energía que extraes del metabolismo. Oye, ¿cómo sale y cómo es el proceso? Porque no es tema para ahorita. Porque te estoy diciendo que es el contenido de los próximos parciales, de todos los parciales. Pero hasta aquí bien, ¿no? En resumen, nos brincamos desde... ¿Comiste? ¡Pum! Ya llegamos a los poderes reductores. De eso se trata este tema de fosforilación oxidativa. Los poderes reductores luego van a ir a la fábrica de energía de tu célula. Estamos en la célula. ¿Cuál es la fábrica de energía de la célula? La mitocondria. La mitocondria. La mitocondria, que por cierto, antes se creía que... Bueno, se cree que antes era una bacteria que fue comida por otra bacteria. Como si toda nuestra célula, en el pasado, así hace muchísimos miles de millones de años, era una célula que no podía usar el oxígeno. Luego se comió a una pequeña celulita, otro tipo de bacteria, que sí podía usar el oxígeno y lo aprovechaba para fabricar energía. Y le cayó también, le dijo, oye, con este adentro puedo aguantar el oxígeno y no me muero. Y hasta me produce energía. La voy a cuidar, me la voy a quedar y la voy a convertir en un organelo. Exactamente, esta era una célula procariota primitiva, comida por una célula eucariota primitiva. Esta es la teoría de dónde vienen las mitocondrias. ¿Alguien sabe cómo se llama la teoría que describe esto? ¿Mande? ¿Casi casi? No, simbiótica. Correctamente. En la teoría esa de que nos comimos una bacteria procariota que aguantaba el oxígeno y lo convertimos en una mitocondria, esto es a nivel celular, o sea, no ahorita, en la evolución. Esto se llama teoría endosimbiótica. Y luego, esto sabes de dónde se sustenta. Se sustenta de que la mitocondria es el único organelo, aparte del núcleo, porque es el único organelo, la mitocondria, que tiene su propio ADN. Pregunta de examen.
La mitocondria es el único organelo que tiene sus propios fragmentos de ADN y los tiene así en forma circular como las bacterias procariotas. Eso explica que al final de este tema te voy a platicar de unas enfermedades genéticas específicamente por mutación del ADN mitocondrial. ¿Ok? Pero hasta aquí, en este momento. Vayamos de vuelta a la fábrica de energía de la célula, la mitocondria. La mitocondria tiene una membrana externa, una membrana interna, así es su estructura. Y ahorita la tomaré y la veremos más a fondo y a detalle, pero dentro de la mitocondria es a donde mandas los NADs y los FADs, los poderes reductores, para que luego la mitocondria los utilice para pasarlos a través de la cadena de transporte de electrones, ¿ok? Los usa en la cadena de transporte de electrones para generar el gradiente que te voy a explicar más adelante, para que luego este gradiente sea utilizado para generar ATP. Cuando termina de usar los poderes reductores, pasa... ¿Qué está transportando? Electrones, la cadena de transporte de electrones termina por darle los electrones ¿a quién? Oxígeno. Al oxígeno. El aceptor final de electrones, ya lo había yo dicho, es el oxígeno. Y en este proceso, el esqueleto de carbono, CO2, el carbono más el oxígeno es un desecho y el otro desecho es el agua, vaporcito de agua, H2O. Ahorita veremos por qué. Pero igual que aquí, igual que cuando quemas un pedazo de madera, combustión cualquiera, igual que cualquier tipo de combustión en general, como si hubiera una pequeña combustión en nuestro interior, el producto final de todo este proceso de degradación de los nutrientes y los poderes reductores es, producto final, Dióxido de carbono De carbono y agua. dióxido de carbono y agua. El producto final de la fosforilación oxidativa es dióxido de carbono y agua. Muy bien. Entonces, ya aquí teníamos el ejemplo de la glucosa, que se degradó por completo y liberó CO2 y agua. Pregunta de examen. ¿Cuál es el resultado de la oxidación final de la glucosa? dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono. Perfecto. Esta es pregunta de examen. ¿Y cómo se llamó a todo lo que ocurrió en la mitocondria? Conjunto de la cadena de transporte de electrones más la síntesis del ATP. Fosforilación oxidativa. Muy bien. Así que aquí la fosforilación oxidativa es la suma de cadena de transporte de electrones más síntesis de ATP. Ok, ahora sí. Ya que quedó claro el panorama a nivel célula y macroscópico y todo el asunto, y quedaron claras las piezas de estos procesos, vámonos a ver cada uno en detalle. Aquí tengo, verás, tomé la mitocondria y la traje para acá, en un mayor acercamiento. Te recuerdo que la mitocondria tiene esta estructura. Tiene esta estructura donde está formado de una membrana mitocondrial externa, y una, ¿cómo se llamará esta? Obviamente. Mitocondrial interna. Interna. Perfectamente, esta es la membrana mitocondrial interna. Te recuerdo que esto es un organelo, es un organito de la célula, ¿ok? El organelo mitocondria tiene una estructura formada de una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. Además, por lo tanto, queda un espacio entre las membranas que, ¿cómo se llama? Intermembrana. Qué fácil, ¿no?
espacio intermembrana. Y luego, adentro de la membrana interna, ¿cómo se le dice a lo que está más adentro? Núcleo. No, Matriz no. mitocondrial. Matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial. Por cierto, sí es en la matriz mitocondrial donde está el ADN de la mitocondria. Pero no te confundas, no es el núcleo de la célula. Recuerda, este era nuestro esquema de una célula y la célula tiene núcleo, aparato de Golgi, ribosomas, todo. Y tiene mitocondrias. Estamos viendo específicamente el interior del organelo mitocondria. Ahora, estas son las, digamos, estructuras básicas que puedes determinar de la mitocondria. En la mitocondria, ¿en cuál de estas 4 regiones se lleva a cabo la fosforilación oxidativa? Núcleo. Membrana mitocondrial interna. La fosforilación oxidativa, es decir, tanto la cadena de transporte de electrones como la síntesis de ATP, ambas cosas se llevan a cabo en la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué? Porque es exacta, justa y precisísimamente ahí donde se encuentran incrustados los complejos. ¿Qué son los complejos? Son estas proteínitas de las que te platiqué, ¿recuerdas? El 1, el 2, el 3, el 4 y así. Y luego el 5 para la síntesis de ATP. O sea, ahí están. ¿Todo claro? No están una sola vez, no creas que están una sola vez. A lo largo de toda la membrana interna, están muchísimas veces. Una, otra vez, 2, 2, 3, 4, 5, 6, miles, millones de veces, ¿ok? O sea, la membrana mitocondrial interna, todita, está llena de complejos del 1 al 5, del 1 al 5, del 1 al 5. Ahora, ya quedando claro este asunto, vamos a hacer una rebanada. Voy a hacer una rebanada de la membrana, de toda la mitocondria, y extraigo un pedacito representativo de membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana y matriz. Por cierto, ¿qué lugarcito es este? Lo que queda por fuera de la mitocondria, ¿cómo se llama? ¿Citoplasma? Citoplasma. Es el citoplasma de la célula, porque recuerda que todo esto está adentro de una célula. Muy bien hasta ahí. Entonces, pregunta de examen. ¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa? ¿Dónde ocurre la cadena de transporte de electrones? ¿Dónde están los complejos de la cadena de transporte de electrones? ¿Dónde se encuentra el complejo 5? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de ATP? ¿O dónde se lleva a cabo la fosfox? Todas estas las respondes ¿cómo? Membrana mitocondrial interna. Ay, mira, aquí está otra vez la preguntita. ¿Cuáles son los productos de la oxidación de la glucosa? Recordando. Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. ¿Y cuál era el aceptor final de los electrones? El aceptor final de los electrones es el oxígeno. Perfectamente bien. Ya vamos agarrando la onda. ¿Ven que son un montón de preguntitas sencillas en realidad? Todo claro hasta aquí, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Va calmado? Sí, ¿Va a gusto? Sí. Bien. ¿Qué vamos a ver primero? Obviamente vamos a ver primero el primero de los procesos. La cadena de transporte de electrones. Obviamente a continuación veríamos la síntesis del ATP. Por eso, aquí tengo este esquema. Voy a hacerle primero un pequeño zoom para que vean, aquí están descritas las piezas. Hacia afuera de la rebanadita que corté, esto es un acercamiento aquí. Pum.
Doc, Mande. tengo una duda. ¿Esos procesos de transporte de electrones y de síntesis de ATP ocurren al mismo tiempo? O primero, o sea, ya sé que primero es el de electrones y luego la ATP, pero tengo la Ah, duda si es al mismo sí, tiempo ya los te dos. entendí la duda. O sea, tú me dices si esto ocurre antes que esto, si la cadena de transporte de electrones ocurre antes de la síntesis de ATP, o si están ocurriendo al mismo tiempo. Sí, Ocurren en tu cuerpo al mismo tiempo ambas cosas, pero entiéndase que esto tiene que estar pasando con antecedente para que este pueda ocurrir a cabo. En otra parte de la mitocondria está ocurriendo esto, pero en otro pedacito de la mitocondria a lo mejor ya va en esto. ¿Me explico? O sea, es como sí. si dijeras, vamos a hacer pasteles, pero yo mientras estoy haciendo la mezcla y tú ya estás horneándolo. Entonces, te diría yo, cada línea, cada línea, a fuercisísima, deberías de considerar que sigue un orden preciso. Pero hay muchos de estos en la membrana y van a diferente ritmo. Entonces, a veces unos están haciendo cadena de transporte y otro pedacito está haciendo ATP ya, ¿ok? Sí, sí, va. Pero para entenderlo, vamos a analizarlo como una línea secuencial, una idea que lleva a un proceso. La cadena de transporte de electrones, fíjate, aquí está una vez más el esquema descrito. Para acá vamos a hablar del citoplasma. Adentro de la célula, pero afuera de la mitocondria. Luego la membrana mitocondrial externa, que la verdad no es tan relevante, solamente es como un divisor. El espacio entre las membranas, la membrana mitocondrial interna, protagonista de esta historia porque ahí está todo, y la matriz mitocondrial. Quiero recordarte y quiero que veas que la membrana mitocondrial interna se encuentra plegada. Esto realmente se ve así en la célula y sirve para que la membrana mitocondrial interna tenga más superficie. Cabe más veces si la pones doblada. Y al tener más superficie puede hacer más de estos procesos, ¿ok? Así que ese plegamiento es para tener mayor superficie. Bueno, ahora a esta distancia vamos a empezar a trabajar todo el proceso de la cadena de transporte de electrones. Los electrones de los poderes redox, déjame te explico qué son los poderes redox por acá, van a pasarse a través de la cadena de transporte de electrones y favorecer la formación de un gradiente de protones. ¿Qué? Ok, antes de entrarle ahí, tenemos esta clásica, vaya, el diagrama que clásicamente utilizamos para explicarlo. Bien sencillo. Si todavía te queda duda de qué son los poderes redox, el NADH y el FADH son los ejemplos de los poderes redox, ¿ok? Son los ejemplos. Ignora todo lo demás de la pantalla, ¿ok? No veas hacia acá. Son preguntas que ahorita vas a contestar. No veas hacia acá. Vamos a aprovechar este fragmentito. ¿Te acuerdas del hidrógeno? El hidrógeno es el elemento de la tabla periódica número Uno. 1. Lo que significa que está compuesto de un protón. Y lo orbita una nube con un solo electrón. ¿Se acuerdan que esta es la estructura del hidrógeno? ¿Sí o no? Sí. Ok, perfecto. El hidrógeno no tiene neutrones, es una característica muy especial. Así que bueno, el hidrógeno, como ya hemos visto en temas previos, como todos los elementos, se puede ionizar, puede formar iones hidrógeno. Pero el hidrógeno así nada más por su estructura, fíjate que si le quitas el protón, se queda con el puro, solamente pasa a ser simplemente un electrón. Y si le quitas el electrón, pasa a ser simplemente un protón. Dígase que si lo descompongo en sus piezas y yo le pongo así,
Estoy hablando que esto es un electrón y se acabó. Y si yo hago así, estoy hablando de que esto es un protón y se acabó. El ion positivo o negativo del hidrógeno es eso, el puro protón o el puro electrón. Pónganme un puntito ahí si esto ha quedado perfectamente claro, que es el fundamento de todo lo que sigue. Esto les termina por concretar la idea de por qué el ácido se dice que tiene alta cantidad de protones. Protones, ácido, iones hidrógeno. ¿Ya se acordaron de eso, de un poco del tema de pH? Ahora que también cuando te hablan de que se pasan o se quitan los hidrógenos, poner hidrógenos, quitar hidrógenos, si te refieres específicamente a estos, estás hablando de poner y quitar electrones. ¿Se fijan por qué no es tan raro el pensar que ustedes en algún punto empezaron a mezclar y confundir estas ideas? Pero aquí está la explicación clara de qué onda con hidrógenos e hidrógenos cuando te hablan. El hidrógeno es ácido, pero son protones. El hidrógeno son los electrones. Ay, decídete. Bueno, aquí está. Este tema trata sobre los poderes reductores. Los poderes reductores que se meten con el tema de oxidorreducción. Es decir, oxidorreducción era aquel asunto de poner y quitar. Palabra más correcta. Palabra más correcta. Hidrogeniana. Electrones. El tema de oxidorreducción, lo más correcto y más preciso de lo que puedes hablar, es de que si pone o quita o qué pasa con los electrones. A veces simplificado se usa la palabra hidrógenos o iones hidrógeno, pero no está bien, no es del todo correcto. Hablar de que... Ahora, ya que entendemos esto, los poderes reductores son moleculitas que tienen la capacidad de poner, quitar, agarrar para ellos, dárselo a alguien más, andar moviendo, ¿qué? Electrones. Electrones, que qué flojera escribir electrón, vamos a usar el símbolo más pequeño, la pura H. Entonces, esto, ya me puedo acercar aquí, bueno, lo voy a dejar así, para que tengan la perspectiva completa. Quiero que vean ahora esto. Los electrones, ¿de dónde vienen? Bueno, ¿de dónde vienen cuando platicamos de la cadena de transporte de electrones? Vienen de que todo el metabolismo del que estuvimos platicando, toda la utilización de tus nutrientes va a fabricar poderes reductores. Los poderes reductores de los que estamos hablando son esto que ven a cada rato en su libro. NAD, FAT, NAD, FAT. Déjenme les explico las diferencias cuando los ven con una letra más, con una letra menos. Los electrones, para la cadena de transporte de electrones, vienen de los poderes reductores, que están aquí, los clásicos. ¿Hay otros poderes reductores? Sí, sí los hay. Pero estos son los ejemplos para este tema y conforme avancemos en los parciales van a entender todo a la perfección. Pero funcionará igual. Así que ahorita nada más estos dos ejemplos de poderes reductores. Si tiene la capacidad de agarrar el electrón, tiene la capacidad de soltar el electrón. ¿A poco no? Estaría medio raro que lo agarre y ya jamás lo suelte. Su función es que puede tomarlo, convirtiéndose así en el que lo tiene pegado. Obviamente aquí tengo que hablar de que está agarrando o soltando el electrón. Le debo de poner o quitar ese signito negativo. Así sería más correcto. ¿Se entiende? Cuando te lees por ahí NAD con un signo positivo o NADH, son lo mismo, solo que uno tiene pegado el electrón y otro no tiene pegado el electrón.
Ahí vamos a eso. Cuando te lees FADH2 o lees FADH, ¿ok? Esto también es lo mismo. Solo se trata de si tiene pegado el electrón o no tiene pegado el electrón. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Cuando una molécula tiene, bajo sus propias condiciones y situaciones, ¿ok? No se la compliquen de más. Para sus características específicas, cuando sí tiene pegado un electrón que podría tener pegado, o sí recogió el electrón, cuando toma el electrón, se dice que se encuentra Reducido. reducido. Esto es que Agarra los Si tiene sus Tiene electrones. pegado el electrón. puedes decirle que agarra el electrón, tiene el hidrogen-ion, bueno, perdón, tiene el H negativo, el electrón. Porque decir hidrogen-ion se acostumbra más para para el ácido, ¿ok? Así que no mezclemos esa palabra. Y dígase que se encuentra con cargas negativas del electrón, ¿no? Vamos a resumir todo esto. Vamos a ponerlo nada más en tiene el electrón. Ahí está. Como aquí. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Para lo que estamos platicando, tu duda que me dice, si le quitamos el electrón al FADH, como me lo estás escribiendo como aquí, ¿se quedaría en FAD positivo? Sí. Si le quitas otro electrón, se pasaría a esto. Sí, pero no es el proceso que normalmente ocurre aquí, ¿ok? Dígase también, si a este todavía le pones otro electrón, se podría convertir en NADH más H, así lo suelen poner. Entonces, todo eso, ya con el tiempo y la lectura te vas a acostumbrar a ello y vas a ver que hay diferentes niveles de oxidación y reducción. No te claves ahorita. Solo has de saber que en este momento existe un nivel reducido, que es este, y una versión oxidada a la que le quitaron el electrón, ¿ok? ¿Hay formas más oxidadas? Generalmente sí. Para algunas cosas. ¿Hay formas más reducidas que lo que ya te dije que es reducido? Sí. Pero ahorita, sencilla la cosa. Oxidado sería por lo tanto que soltó o carece del electrón. Piénsenlo un poquito. Lo que se encuentra entre las dos líneas rojas ha quedado perfectamente claro. Sí. Sí. A ver, venga, quien tenga duda, dígamela. Orlando, ¿qué dudita tienes? Lo del... Ah, el hidrógeno es el elemento de la tabla periódica número 1. O sea, ¿hasta ahí todo claro? Y recuerda que a los elementos en la tabla periódica se les numera por qué número de protones tienen. Si es el 1, es que nada más tiene un protón. Y todo átomo necesita ser electroneutral, lo que significa que nada más tiene un electrón. Es decir, esto de aquí es la de... Esto de aquí te estoy diciendo cómo es un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. Así, ese es el hidrógeno. ¿Hasta ahí todo claro?
Por lo tanto, cuando lo partes nada más en el electrón, al mundo le gusta representarlo de esta manera. Esto significa un electrón, o sea, solo la parte negativa del hidrógeno. Y al mundo le gusta representar a los protones así, solo la parte positiva del hidrógeno. Así les gusta representarlo. Porque... ¿Quedó claro ya? Excelente. Al electrón también lo pone nada más como una H. No es correcto nada más decirle la H, pero a veces hay muchas variacioncitas aquí en la redacción de. Es decir, verás que aquí, a lo que está positivo, porque tiene un protón más que electrón, está ionizado, dígase. Si le pego el negativo, se neutralizó. Por eso no le pongo el signito. Con el positivo que tenía y este negativo se neutralizó. Cuando lo pierde, se queda positivo. Si pierdes algo negativo, te quedas positivo. En cambio, chécate acá. Aquí no tenía una carga negativa, entonces lo agarra. Dígase que más bien podrías decir que está así. Tiene una carguita negativa extra. ¿Me explico, Rodrigo? Entonces, no es tanto centrarse en cómo debe verse exactamente para acordarme de él. No, es buscar a la hora de leer un tema la comparativa. En este proceso se van a utilizar este y este. ¿Cuál tiene un hidrógeno extra? Este. Te lo pueden expresar como un hidrógeno extra más ahí, o te lo pueden expresar como un signo negativo extra, porque eso también es un electrón, o incluso, nótese que, quiero que sepas que, este de aquí, también te lo podría representar de la siguiente manera. FADH más H. Todo ese conjunto es lo mismo que lo que está señalado. Entonces se trata como de ubicar, depende del texto o reacción química que estés leyendo, cuál sí tiene y cuál no tiene el electrón. Muy bien, ahora me dices, ¿y cuáles son los agentes reductores y oxidantes? Cuando algo está reducido, pues es un poder reductor. ¿Por qué? Cuando algo está reducido es un poder reductor. ¿Por qué? Porque trae el electrón que puede ir por ahí en el mundo y soltarlo y pasárselo a alguien más. ¿Se entendió? De hecho, lo que ocurre, si subrayo lo importante en este tema, es que en el tema de cadena de transporte de electrones, ¿de dónde vienen los electrones? De que tenías los poderes reductores con el hidrógeno pegado, más bien, con el electrón pegado, y llegan a la cadena de transporte de electrones y se lo pasan. Lo liberan. ¿Se entendió? Por eso son poderes reductores. Cumplen la función de ser agentes reductores. Es decir, cumplen la función de pasarle electrones a alguien. Una pregunta, ¿el poder reductor libera el electrón donde la matriz? No, ahí vamos a eso. Primero necesito que quede claro esto y vamos allá dónde lo suelta y cómo ocurre. Tranquilos, tranquilos. Primero necesito que me confirmen si ya se entendió que cuando tiene el hidrógeno pegado se comporta como agente reductor porque lo va a ir a pasar a alguien más y esa cosa se va a reducir. Al mismo tiempo, la otra cosa que esté robando electrones, que los tome para sí, él se está reduciendo, ¿verdad? Pero ¿qué le está haciendo a la otra molécula? La va a oxidar. La va a oxidar. Entonces es un clásico proceso de... Si yo me reduzco, tú te oxidas. Así que, como yo estoy reduciéndome, también soy el agente oxidante, porque te estoy oxidando. Ahí les va.
Si no están familiarizados con este apartado, van a tener que escucharme unas 2-3 veces. Ahí les va. Molécula A, molécula B y el electrón, ¿ok? Fíjate lo que voy a hacer. A le pasó el electrón al B. ¿Quién se oxidó? Quiero que me contesten ahí en el chat. ¿Quién se oxidó? Es una letra. Se oxidó A. Porque perdió el electrón. ¿Quién se redujo? B se redujo. Porque adquirió un electrón. Va una vez más. Necesito que me pongan ahí en el chat, más o menos rapidito, para que vayamos avanzando en estas preguntas. En este proceso, donde A le pasa un electrón a B, ¿quién se oxida? A. Muy bien, A. ¿Quién se reduce? Se reduce B, porque B recibió el electrón. Por lo tanto, son el agente que hace que al otro le pase lo contrario. Por eso cuando te preguntan, ¿es el agente qué? No es lo que le pasa. Escúchame bien aquí, concéntrate. Cuando te preguntan, ¿es el agente? No es lo que le pasa a él, es lo que le hace a los otros. ¿Sí? Un agente asesino no es el que se muere, es el que anda matando gente, ¿sí o no? Bueno. Si A, ahí les va un cambio de pregunta. Si A le pasa un electrón a B, ¿quién es el agente oxidante? B. B es el agente oxidante, agente oxidante. Porque al quitar el electrón, está oxidando a A. ¿Quién es aquí el agente reductor? El agente reductor es A, porque está reduciendo a B, que es el que se reduce. Y ve la forma reducida. A ver, primero la pregunta, Rodrigo. Y cuando el agente reductor reduce a B, B se hace de su forma reducida, ¿no? Correcto. Ahora por eso va a estar reducido cuando le pasen Porque el es hidrógeno. como el asesino al asesinado. O sea, B se hace Exacto. Muy bien, muy bien. Ahí les va. Voy a ejemplificar todo esto de nuevo. Voy a preguntar las mismas cosas, pero voy a mostrarles que exactamente esta misma reacción, cuando pasas el electrón para un lado, podría pasar hacia el otro lado. Entonces, última vez, mucha atención. En este caso, B tenía un hidrógeno. Más bien, tenía un electrón, que ya vimos por qué se representa así, ¿verdad? Y se lo pasa a A. Pregunta. ¿Quién se oxida? B. Ah, A. A ver, concéntrense B. otra vez. Tecléenle ahí. ¿Quién se oxida? B. B. B se oxida. ¿Quién se reduce? Porque recibió el electrón. Se reduce A. A. ¿Quién está en esta reacción siendo el agente oxidante? B. ¿Quién está siendo el agente oxidante? Es decir, A. el que oxida al otro. A. El agente oxidante es A. Porque está robándole el electrón a B.
¿Quién es el agente reductor? B. B, porque está reduciendo a A. Porque le está pasando el electrón a A. Aquí ya se entendió perfectamente bien. Ahora, para algo que me preguntaron muy bueno ahí, esto del NADH y el FADH, como lo estamos viendo, ¿quién es el agente reductor? ¿Cuándo es reductor? ¿Cuándo es...? Ahí te va, ahí te va. Y me voy a regresar al esquema inicialísimo. Bien fácil. Imagínate que ocurre una reacción química donde al nutriente le quitas un electrón para fabricar NAD y NADH. Esto pasa, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego, este FAT y NADH van a la mitocondria, donde actúan en la cadena de transporte de electrones, y dejan ahí el electrón. Y se regresan a su jale. Se regresan a su jale después de dejar aquí el electrón. Y se regresan, pero ahora se van a regresar sin el electrón. Porque se entiende que aquí había un NAD. Déjame acercar un poquito más. Quiero que veas este esquemita, este pequeño proceso. Esto va a terminar de resolverte la situación de por qué se necesitan estos poderes reductores. Porque son los que andan yendo por los electrones a algún lugar y los traen aquí. Andan yendo por los electrones de las vías metabólicas que vamos a estudiar en siguientes parciales y los traen acá para que lo use la cadena de transporte de electrones. Anda como NAD por ahí y le pasas el electrón del nutriente y se pone así. Pero aquí hace lo contrario. Le va a pasar el electrón a la cadena de transporte de electrones y se va a ir sin el electrón. Contéstenme nada más lo que les pregunto para que terminemos en sincronía. En este caso específico, para convertirse en esto, el NAD se está comportando como un agente oxidante o como un agente reductor. Escríbelo completo. Escribe agente tal. Escríbelo completo para que no haya confusión. Van a ver por qué. Agente reductor. ¿Puede repetir la pregunta? en lo que tengo subrayado en ese proceso donde el NAD tomó el electrón y se convirtió en esto. Él se está reduciendo. Por eso se está comportando como el agente Oxidante. Esto va a pasar en todos los parciales que siguen. En todos los parciales que siguen. Ahora, en este capítulo, sí o no, vas a estudiar más este pedazo. En este capítulo, sí o no, vas a estudiar más este pedazo. Aquí, los agentes reductores, es igualito con este, no te me confundas. Aquí, los agentes reductores vienen a dejar su electrón en la cadena de transporte de electrones y se van sin él. Entonces el poder reductor se está oxidando porque está perdiendo el electrón. ¿Hasta aquí bien? O sea, cuando... A ver, ahí va otra vez. Esperen. Aquí, ¿tiene el electrón, sí o no? Se lo pasa a la cadena de transporte de electrones. Se está
¿Cómo se dice cuando perdió el electrón? ¿Se está? Oxidando. Se está oxidando. Y lo hace para pasarle este electrón ¿a quién? A la cadena. Entonces, cuando se los pasa y la cadena de transporte de electrones, los complejos que ahorita vamos a ver, lo reciben. Pero en ese proceso entonces, aquí, el poder reductor se está comportando como un agente Oxidante. ya quedó. Se está comportando como un agente reductor. Muy bien. Perfecto, ya quedó claro. Se está comportando como un agente reductor. Ahorita lo repaso más. Entiéndase que cuando básicamente se contesta al revés. Cuando se oxida, es porque se comporta como agente reductor. Cuando se reduce, es porque se comporta como agente oxidante. Cuando se oxida, se comporta como agente reductor. Cuando se reduce, se comporta como agente oxidante. Es así, porque lo que le pasa le provoca lo contrario al otro. ¿Ya quedó claro? Sí. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Eso de hecho es parte del tema de enzimas, más bien. Pero, pues aquí como que nos servía tenerlo claro, ¿verdad? Ya está. Así que ya quedaron claro lo que son los agentes oxidantes y que en el tema que vamos a ver a continuación de cadena de transporte de electrones, van a tomar este electrón y se los van a pasar. Entonces, estos van a ser los ejemplos de como cuando llegue y le deje su hidrógeno ion, más bien, cuando le deje su electrón, se va a ir sin el electrón. Los poderes reductores aquí, en este tema de cadena de transporte de electrones, van a ser los agentes. Piensen antes de contestar. Reductores porque se oxidan. No me pueden contestar esto en menos de 5 segundos, necesitan pensarlo. Cuando lleguen la NADH y los otros agentes reductores y dejen su electrón aquí y se vayan sin él, se van a comportar como agentes Oxidantes. Reductores. Reductores. Excelente, veo que la mayoría ya lo está agarrando. Como agentes reductores, porque van a pasarle este electrón al complejo 1 y lo van a reducir. Ahora el complejo 1 va a tener un electrón. Por lo tanto, ahora va a estar reducido. O sea, si se reduce es poder reductor y si se oxida, perdón, es agente reductor y si se oxida es agente oxidante. No, todo lo contrario. Dije lo contrario, no lo mismo. Y tú me dijiste lo mismo. Ok. ¿Ok? O sea, pero con el NADH está haciendo... es reducido, ¿no? Y cuando suelta Tienen que decírmelo completo para preguntarlo. No pueden decir oxidado y reducido. Pregúntenme y díganme, ¿agente oxidante, agente reductor? O díganme, ¿se queda oxidado, se queda reducido? Porque no es lo mismo. De hecho, son totalmente opuestos. Así que, ¿cuál es la pregunta? El NADH, cuando tiene la H, ajá, se queda reducido, ¿verdad? Está reducido. ¿Ok? Ok, está reducido. Y cuando lo suelta, se vuelve... Ahora está oxidado. Acá, Ok, cuando lo entonces, suelta, el NADH es un agente oxidante, ¿no? Porque El- oxida al otro. este y este son el mismo. El otro es esto. Este es el mismo.
Esto es el otro. A este otro le pasa el hidrógeno, el electrón. Ah, ok, ya me casé. Entonces, ahí les va. Este, fíjense así. Este le dona su hidrógeno ion al complejo número 1. Entonces se está comportando como un agente reductor. Cuando se oxida actúa como agente reductor, ¿no? Exactamente. Y como verán, como le pasó el hidrógeno, ¿cómo quedó? Perdón, le pasó el electrón, ¿cómo quedó? Oxidado. Oxidado. ¿Ya? Ah, ok, ya me quedó claro. Excelente. Con Emma Cuba. Excelente, excelente. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con este, que al rato que le pase el electrón al complejo 2, este se va a comportar como un agente reductor y el complejo 2 se va a comportar como un agente oxidante porque el complejo 2 se va a estar reduciendo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a poner aquí una pausa para que razonen esto un poquito, agarren un poco de aire porque estuvo agitado y retomamos de inmediato.